hoy les hablaré sobre la cultura azteca y por qué es tan importante esta civilización, así como el tipo de educación que recibían en ese entonces. Pero para empezar, la cultura azteca también fue llamada los mexicas. Los aztecas fueron la primera civilización o una de las civilizaciones más conocidas a nivel de Mesoamérica. Esta civilización era precolombina mesoamericana, que floreció en el año de 1428 después de Cristo. Correspondía al territorio actual que hoy conocemos como México. Su asentamiento fue en lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, expandiendo así su control a ciudades o estados, ubicados en el actual conocido como Estado de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, y una parte de Guatemala. Pero era importante su educación para ellos, ya que existían dos tipos de educación, que era la doméstica y la pública. La doméstica era iba enfatizada hacia las mujeres, ya que para ellas era importante que cada mujer supiera las labores del hogar. Y la pública es de la que les hablaré el día de hoy. Los aztecas fueron los primeros en implementar la educación pública. Esta civilización se interesó más por la educación. Así que hicieron todo lo posible que los niños y los jóvenes asistieran a estas escuelas, sin importar su origen, que tenían que ser educados. Si bien les enseñaban un oficio, también se les hacía ver que tenían que tener un amor hacia él. En todas las actividades se les inculcaba un sentido hacia la familia y grupo humano. Se caracterizaba fundamentalmente a la educación de los mexicas, era activa e integral. Pero en esta educación no podían asistir todos a la misma escuela, así que existían dos tipos de escuela, la calmeca y tepochcali, también conocidos como calmecanos. Aquí solamente existían los plebeyos, y en la tepochcali eran conocidos como la casa de los mancebos. Aquí podían ir los hijos de los jóvenes del pueblo, podían asistir a partir de los 15 años, y era una comunidad y se les preparaba más para la guerra. En esta escuela acudían los hijos de los nobles, predominaba la formación religiosa. Era un internado, ya que aquí los padres eran los que elegían, o los mismos jóvenes, si solamente su estancia era temporal o se quedaban para toda su vida. Se les enseñaban las artes, que ahí iba enfatizado al baile y el canto. La religión para ser sacerdotes, y así ellos pudieran tener los sacrificios. Las ciencias, ahí entraba la astronomía, las matemáticas y la filosofía. A algunos se les preparaba para la oratoria. Se le preparaban para ocupar puestos en el ejército, administración pública y asuntos religiosos. En esta existían tres tipos de grados. Era el camastlasco, que era un sacerdote; el tlamatzili era futuro sacerdote; y el tlanamacal era un monaguillo. En el tepochcali, en estos, como ya lo mencioné, era casa de los mancebos. Aquí solamente a partir de los 15 años ya los aceptaba. Esta escuela iba con función hacia la guerra. Existían las capulis. Esto de los capulis eran barrios que existían en ese tiempo. Uno de los principales objetivos era prepararlos para la guerra,
Generalmente existían los hijos de los macahuales. Estos eran como un gobernante, pero también se les preparaba para trabajar al servicio del pueblo. Adquirían habilidades de manejo de diversas armas como el atlal, la lanza y el macatlwi. En esto también existían tres grados, que era el tliwach, que era un director, el tepuztlán, que era un maestro o instructor, y el canatlal, que era un futuro instructor. Este fue el tipo de educación que se tenía en la cultura azteca, así como ellos enfatizaban mucho que todos sus habitantes tuvieran una buena educación. Y esto fue todo por